Hola, bienvenidos a Asteriscos. En las últimas horas, Néstor Kirchner produjo el hecho político partidario más importante en este comienzo de año. El expresidente formalizó un acuerdo con su exministro de Economía, Roberto Lavagna, para ir juntos camino a la conducción del Partido Justicialista. Lavagna se había apartado del expresidente Kirchner, había formado su propia agrupación, una por la que compitió como candidato presidencial. Y la pregunta ahora es si con esto Kirchner intenta diluir a los sectores opositores o generar su propia oposición interna dentro del PJ. Vamos a analizar este tema con Alberto Coto, exdiputado nacional y uno de los hombres que está más cerca de Roberto Lavagna, así es. Pero no solamente nos interesan los temas partidarios, vamos a analizar con Matías Barrueta Beña, subsecretario de Políticas de Empleo, qué está haciendo el gobierno nacional para incluir a los jóvenes para que consigan trabajo, no solamente su primer empleo, sino trabajos de calidad. Y en el último bloque vamos a evaluar los indicadores económicos con un economista que no comparte demasiado la política de este gobierno, con Martín Urest, economista y legislador porteño. No se vaya, ya venimos. Lo decíamos en la apertura, Néstor Kirchner revolucionó la política interna de la Argentina con su acuerdo con Roberto Lavagna. Estamos hoy en Asteriscos con Alberto Coto. Bienvenido, Alberto, que va a intentar explicarnos un poco de qué se trata este acuerdo entre Lavagna y el sector que conduce Lavagna con Kirchner. Perfecto. Bueno, esta es la conclusión de una convicción que ha surgido a partir de un par de diálogos bastante profundos que tuvieron el expresidente Kirchner y Roberto Lavagna, cuyo objetivo era la posibilidad de ir en forma conjunta en la normalización del Partido Justicialista. Siempre, y es parte de uno de los ejes de la campaña del doctor Lavagna, tenía que ver con la normalización institucional y el rol de los partidos políticos. Bueno, en su carácter de justicialista, siempre lo fue, nunca negó, y muy por el contrario, se identificó como justicialista. A la hora de esta convocatoria hubiese sido muy mezquino especular en situaciones electorales ya pasadas y no poner un poco su impronta y su deseo de normalización de un instrumento irreemplazable en cualquier sistema democrático que quiera ser un sistema democrático perfecto o perfectible, y de acuerdo a lo que marca nuestra propia Constitución, ¿no?, que asigna a los partidos políticos un rol irreemplazable. Ahora, llamó la atención este acuerdo no tanto por el hecho de que Lavagna hubiera sido candidato presidencial en las elecciones en las que compitió contra Cristina Kirchner, sino por la forma en que se fue Lavagna del gobierno, con diferencias respecto de políticas de gestión. Hubo críticas cruzadas del lado del kirchnerismo, de los dirigentes que estuvieron acompañando a Lavagna. Ahora, con este acuerdo, ¿esas diferencias quedan superadas, quedan borradas? ¿Es un borrón y cuenta nueva? En realidad nunca hubo, por lo menos a nivel de Lavagna y de propio Kirchner, diferencias personales. Siempre Lavagna inclusive planteó casi hasta el hartazgo que su iniciativa se planteaba como alternativa. Él define una alternativa superadora, él hablaba de una gran oportunidad y no de oposición, entendiendo a la oposición clásica de la Argentina, que suele divertirse cuando el gobierno le va mal y hace de esto una cuestión de a ver quién cae primero. Sí, en términos electorales uno a lo mejor lo plantearía como una cuestión semántica más que de fondo, si es oposición o alternativa. Sí, de hecho él insistió mucho en aclararlo este tema, porque la oposición, repito, por lo menos de la Argentina, tiene una tradición casi golpista, lo cual es respetable, pero no es la posición que tenía Lavagna. Entonces, en ese sentido, inclusive en varios reportajes, él marcó que nunca tuvo diferencias personales, y mucho menos de maltrato. ¿Se acuerda que hablaba mucho del maltrato? Dijo que jamás había recibido maltrato. Es evidente que empezaron a surgir enfoques diferenciadores respecto al manejo de ciertas cuestiones, y entre ellas está esta de carácter institucional. Que ahora, en las últimas horas, tanto funcionarios del gobierno como el propio Lavagna se han encargado de marcar que una cosa es la gestión, las diferencias que pueden tener con la gestión de Cristina, y otra cosa es la vida interna del Partido Justicialista. Con la fuerte presencia y con un eventual Kirchner como presidente del PJ, ¿se puede diferenciar, se puede hacer esa división partido-gobierno, teniendo en cuenta que en uno va a estar Kirchner y el otro su esposa? En realidad lo que va a haber es
una discusión interna dentro del partido, al cual el expresidente le asigna a Labaña un rol importante, por eso lo convoca. Lo que no sabemos es si este rol luego va a tener en sus diferenciaciones toda la adhesión, todo el apoyo del resto del conjunto del partido. Pero sí va a ser expresada en la medida que no es una cuestión deportiva. Si acá le va bien al gobierno, no va bien a todos. Si acá le va mal, por cierto que nos va mal a todos. Pero insisto, lo que más motoriza esto es la idea de la normalización del partido más importante. Cuando hablamos de instituciones y no hablamos de los partidos políticos, estamos haciendo una entelequia. Los partidos políticos son la fuente de alimentación no solamente programática, sino de dirigentes, de capacitación y de diálogo. Así lo establece la Constitución, ¿no? O sea, los ciudadanos dialogan a través de los partidos, que son los que los representan a la hora de una elección. ¿Dónde se va a plasmar esa expresión de diferencia o disidencia que hay dentro del Partido Justicialista entre Labaña o el labañismo, como nosotros lo simplificamos, o el kirchnerismo, teniendo en cuenta que van a ir dentro de una misma lista? Bueno, indudablemente lo que viene ahora es todo un proceso de normalización. Esto significa que mañana se reúne el Consejo del Partido de la Provincia de Buenos Aires, ya diseñarán la forma y el día en que se reúne el Congreso Provincial. Ese Congreso Provincial se reunirá. ¿Que usted calcula que va a ser a principios de marzo? Calculamos alrededor del 7 de marzo, puede ser. Ese Congreso va a decidir varias cosas que tienen que ver en algunos casos con amnistías, porque no todos los candidatos fueron originarios del Partido Justicialista. Esto viene ya de hace tiempo. Acuérdense que en el 2003 el Partido Justicialista llevó 3 candidatos. O sea, claro, la normalización también ayudará a tener una representatividad mucho más homogénea. Bueno, y también un poquito a dejar de lado esta idea que grupos minoritarios dentro de un partido lo que hacen es formar otro partido nuevo. Bueno, de hecho, ha pasado con Labaña, ¿no? Sí, cuando uno no tiene posibilidad de expresarse, las corrientes políticas como el agua, ¿no? Si no se las contiene, se desbordan hacia otro lado. Busca cómo analizarse. Pero creo que en esto, que yo entiendo que la noticia puede trascender porque son 2 figuras muy importantes, han tenido roles trascendentes en medio de una crisis, la crisis reconocida como la más grave que tuvo la Argentina, pero tampoco hay que ser mezquino sobre el gesto que ambos realizan en pos de la normalización de un partido tan importante como el justicialismo. Los dos de alguna manera están renunciando de pronto a algunas cosas, ¿no? ¿Usted cree que hay un gesto de mezquindad por parte de sus ex aliados en las presidenciales del radicalismo con esta crítica? No. ¿O debería haber habido un gesto previo de ponerlos al tanto respecto de esta vuelta a una estructura formal del PJ? Eso en realidad podría haberse dado si el radicalismo no hubiese manifestado a través de sus dirigentes 24 horas después del 28 de octubre que ellos se retiraban. Entonces uno no puede ir a explicarle a alguien que dice que ya no quiere estar cuál va a ser su derrotero. Tampoco se puede decir que no estaban al tanto de la condición de peronista de Labaña, porque él se cansó hasta el hartazgo de explicarlo y jamás prometió ser otra cosa que no ser justicialista. No había posibilidad de canalizarse a través del justicialismo y se canalizó a través de esto. Acá hay 2 visiones. Está la visión de aquel que dice que le fue mal en las elecciones y entonces se equivocó el pueblo. Y nosotros tratamos de entender que también una voluntad popular hay que saber respetarla. El peronismo tiene una vieja tradición respecto a que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. A veces no es muy entendida esta, parecería como que fuera una actitud de subordinación, y simplemente eso, cuando es una forma de aportarle, inclusive al que gana, sus propias contradicciones. Es decir, bueno, nosotros seguimos pensando en materias que van a ser urticantes y que las vamos a sostener. Nosotros no estamos de acuerdo con el INDEC, no estamos de acuerdo con ciertas relaciones internacionales, tenemos dificultades en materia del gasto público y eso se va a seguir manifestando. Alberto, en marzo tienen el Congreso Provincial del PJ, a mediados de año se estima que va a ser el Congreso Nacional para elegir nuevas autoridades. Veremos en los próximos meses si realmente va el justicialismo a contener los sectores disidentes, así que vamos a tener tiempo de volver a conversarlo. Con mucho gusto. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a un corte y enseguida seguimos con Asteriscos.
Una de las buenas noticias que le gusta dar al gobierno de Cristina Kirchner, tal como le gustaba al gobierno de Néstor Kirchner, son la baja en los índices de desempleo. La última medición se ubicó en torno al 8%, pero tienen varios desafíos pendientes. Uno es el empleo en negro y otro es generar empleos de calidad. Hoy estamos con Matías Barruetaveña, subsecretario de Políticas de Empleo y Formación. Gracias por venir, Matías. Bueno, a tu cargo está el programa de empleo joven. ¿En qué están trabajando? Porque siempre se habla que el segmento de jóvenes es el que tiene dificultades de inserción o de sostenimiento en un trabajo. Bueno, lo que estamos experimentando yo creo que es muy interesante desde parte del Gobierno Nacional, que es la posibilidad de establecer la continuidad de políticas a lo largo del tiempo. Las famosas políticas de Estado que siempre señalamos los argentinos que nos debíamos, gracias a esta posibilidad de continuidad del proyecto del presidente Kirchner a través de la presidenta Cristina, se puede ver en la práctica y en casos concretos. Y también en este caso es una demostración de lo que es el rol activo del Estado frente a las desigualdades existentes. Bueno, una de las cosas que hablábamos antes es que con el crecimiento económico sostenido uno piensa que a lo mejor la generación de empleo está más asociada al sector privado. Digo, y en ese esquema, ¿cuál es el rol del Estado para generar el empleo? No, nosotros creemos que el rol del Estado es importante en todos los aspectos de la economía. El crecimiento del PBI de más del 50% a lo largo de estos años no ha sido producto de decisiones de mercado, sino justamente del Estado, que ha renegociado la deuda sobre la base de soberanía y decisiones de intervenir en la economía, de intervenir en el desarrollo de un proyecto de país y una fuerte presencia del Estado. En el caso de jóvenes, ¿dónde están notando ustedes que encuentran o el estancamiento o un cuello de botella para poder generar el mantenimiento dentro de sus puestos de trabajo? Bueno, como decías, el desempleo bajó y si bien es necesario seguir trabajando sobre su baja, porque además también bajaron los planes como jefas y jefes de más de 2,5 millones a 700.000 y hay que seguir trabajando sobre ese universo. Lo que estamos en capacidad es de trabajar con un trazo más fino. Esto es, algunos sectores que tienen mayores desigualdades. En el caso de los jóvenes, esto surge claramente de las estadísticas. Mientras que el desempleo está en menos de 2 dígitos para el conjunto de los trabajadores, para los jóvenes está en más de 20 puntos. Los jóvenes además tienen una precariedad laboral, son víctimas de abusos dentro de las relaciones laborales, tienen una entrada y una salida mucho más constante del mercado laboral y en ese sentido hay que acompañarlos. ¿Ustedes detectaron por qué se produce eso? Si es por deficiencias de formación o por una cuestión de oferta y demanda o una cuestión de aprovechamiento respecto de un segmento que muchas veces se encuentra ahí el primer empleo. Obviamente estamos en una situación donde el empleo en negro ha bajado muchísimo, ha bajado 9 puntos en estos últimos años, pero sigue estando en el 40%. Esto es una situación de desigualdad para esos trabajadores que no van a tener luego jubilación, no tienen obra social, y son múltiples las situaciones de debilidad, y los jóvenes en ese sentido también tienen una debilidad que tiene que ver con haber vivido en un país donde la cultura de trabajo fue destruida. Muchos de ellos no tienen experiencia laboral en su hogar por parte de su padre, parten de experiencias donde muchas veces habían señalado como seres que prácticamente no tenían ninguna misión para cumplir en esta sociedad. Y en ese sentido han sido muchas veces expulsados de la educación hacia un mercado laboral que ha sido bastante cruel con ellos. En ese sentido nosotros creemos que lo primero, y en esto trabajamos en conjunto con educación, es intentar que vuelvan a la educación formal y hay múltiples planes tanto de educación como en el caso del Ministerio a través de terminalidad educativa para poder sostenerlos a través de una ayuda económica. Pero en el caso de que tengan un empleo, en el caso de que accedan a un empleo, nosotros a través de la red de oficinas de empleo del Ministerio y con una política activa de acompañamiento vamos a financiarles esa búsqueda, vamos a realizar una orientación, los vamos a capacitar en sus derechos, vamos a brindarles formación profesional, prácticas en empresas, y en esto sí es importante que el empresariado, como ha respondido a una experiencia que hemos hecho en Tucumán, que ha sido notablemente exitosa y que acabamos la semana pasada el ministro Tomada de lanzarla en San Juan, con un empresariado que se compromete, que accede a través de los planes del Ministerio a mano de obra joven, pero preparada específicamente para el trabajo que desea desempeñar. ¿Cómo juegan el tema del cambio de modalidad de empleo, nuevas tecnologías, nuevas formas? Está experimentando, por ejemplo, récords en los ingresos por turismo en la Argentina. ¿Cómo se prepara? ¿El sector de jóvenes es más fácil de preparar o hay que reconvertir otros sectores de la economía y del trabajo? Las oportunidades laborales se dan en diferentes sectores. En este último tiempo creció muchísimo las oportunidades en el sector de la construcción y ahora vemos en el turismo, en el software, en nuevas tecnologías también un desarrollo importante.
Esto tiene una gran diversidad territorial, o sea, el Ministerio tiene una presencia federal y en cada provincia las necesidades son diferentes. La importancia en esos casos es trabajar con los sectores. Lo que hace el Ministerio es expresar a través del diálogo social, es decir, convoca a las cámaras empresarias, convoca a los sindicatos y les pregunta qué es lo que están necesitando y a partir de ahí se diseñan las normas de competencia, la certificación para ver cuál es la capacidad que se necesita por ese puesto de trabajo. Esto se hace con más de 40 sectores, se está trabajando muy bien con sectores como la construcción, como el turismo, gastronómicos, pero también en sectores que tienen una influencia muy fuerte en pequeños lugares de nuestra patria, pero que también creemos que es importante que el Estado llegue. Bueno, en eso también siempre en el segmento de jóvenes es donde encuentran más proyectos de innovación, digo, por lo general están financiados en ese segmento también. Sí, nosotros creemos que hay que tomar en cuenta también cuáles son las expectativas de los jóvenes. Por eso lo primero que nosotros vamos a hacer es convocar a los 600.000 jóvenes que son destinatarios de este programa, que tiene que ver con aquellos que no han terminado el secundario y que están buscando empleo, que están inactivos, convocarlos a las oficinas de empleo, tener entrevistas con ellos, brindar orientación y poder a partir de esa conversación tener un diseño de su trayectoria. 600.000 es el universo al cual ustedes apuntan, pero bajo la órbita de programas del Ministerio, ¿cuántos jóvenes están ahora? Han pasado jóvenes por diferentes modalidades, porque hay planes como el Jefas y Jefes, que han tenido también jóvenes, y después hay otros planes como el tema de lo que tiene que ver con todos los entramados productivos, o el trabajo sectorial, donde son miles de jóvenes. En el 2007 debe haber habido 25.000 jóvenes en formación profesional, más de 4.000 en programas de inserción de empleo. Con lo cual queda un campo grande para trabajar. Pero sí, y sobre todo creo que una de las cosas más interesantes es el desafío que tanto la presidenta como toman en salir a buscar a los inactivos. O sea, este número que siempre aparece, a veces por cuestiones policiales, a veces por cuestiones de drogas, por diferentes motivos siempre sale el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que no tienen proyecto, que no tienen una forma de insertarse en la sociedad. Bueno, ahí vamos. Es un desafío muy interesante y también complicado. Y en esto creo que hay que reconocer que tal vez para el ministro Tomada, luego de haber logrado los resultados en la baja del desempleo y en lo que tiene que ver con el desarrollo general de la economía por parte de la presidenta, es salir a buscarse un problema, porque no es un sector fácil, es un sector que ha vivido una Argentina de una destrucción absoluta del sistema productivo, con poca cultura del trabajo, que está también geográficamente muchas veces en situaciones de vivienda precaria, con lo cual es un desafío muy interesante porque además es un sector que desconfía del Estado. Con lo cual nosotros estamos aceptando un desafío, no podía ser de otra manera porque es nuestra responsabilidad de ir a buscar a estos jóvenes allí donde estén, interesarlos y decirles que hay un futuro en este país para ellos y conversar con ellos sobre cuál es la modalidad para insertarse, porque el país, el proyecto a futuro necesita de todos los argentinos y creemos que cada uno de estos jóvenes puede tener un empleo digno en nuestro país. Matías, espero que la próxima vez que vengas a Asteriscos también podamos hablar de que hubo una baja sensible en el empleo en negro. Gracias por estar hoy con nosotros. Nosotros después de una breve tanda seguimos con Asteriscos. Vamos a decir un lugar común, la Argentina crece a tasas chinas, a tasas asiáticas por quinto año consecutivo, pero todavía tiene deudas pendientes, como por ejemplo la distribución del ingreso. Para ayudarnos a pensar qué está pasando en la estructura económica de la Argentina, estamos con Martín Urest, economista, analista económico, más que economista, y también legislador porteño. Gracias por venir, Martín. Por favor. Digo, ¿por qué la Argentina crece a este ritmo acelerado? La recaudación es récord, hay exportaciones récord. Digo, todos los récords son en cuanto a ingresos y en cuanto a acumulación de capital, reservas, pero todavía persiste una gran desigualdad en la distribución. Creo que porque la igualdad no está en la agenda. Esto es lo más terrible de decir, pero efectivamente la Argentina hoy está con niveles efectivamente récord de reservas internacionales, con lo cual tiene para financiar políticas públicas activas, tiene un superávit fiscal muy consistente de 3,5 puntos del producto, surgido de condiciones internacionales muy favorables, y tiene un récord también poco analizado pero muy efectivo, que es durante este periodo en el que más se han emitido subsidios al capital más concentrado de la Argentina. Vos estás hablando de empresas de servicios. Estoy hablando de empresas de transportes. servicios, estoy hablando de empresas productoras de bienes,
Estoy hablando incluso de productoras de bienes comercializables internacionalmente. ¿Y es hora que el Estado empiece a retirarse de esos subsidios para empezar a volcar esa masa de recursos en otras políticas? Yo diría que el Estado lo primero que tiene que hacer es fijar una agenda pública. La agenda pública tiene que decir, miren, si hay efectivamente una situación de desigualdad que no se ha corregido con el crecimiento, está claro que este modelo de crecimiento no apunta a atacar la desigualdad. Y en ese contexto construyamos una. La primera agenda que tiene que decir, aquellos sectores que todavía no participan del mercado de trabajo, hay que atenderlos prioritariamente y ponerlos en condición de igualdad con otros. ¿Quiénes son? Los niños y los ancianos. Unos no llegaron al mercado de trabajo y los otros se fueron. Bueno, en eso muchos sectores de la oposición, tanto de los sectores sindicales como la CTA o la coalición cívica, han coincidido en plantear algunas políticas de ingresos universales para niños y para adultos. Políticas que son ampliamente autofinanciables y que no forman parte de la agenda. ¿Y que han mostrado ser efectivas en otros lugares? Han mostrado ser efectivísimas. Y aparte hay una cosa que es cierta, uno no puede culpar a un niño porque el padre sea un trabajador en negro. El colectivo más grande de trabajadores de Argentina son los trabajadores en negro. Porque son más que los trabajadores del sector privado y más que los trabajadores del Estado. Ese colectivo, los niños correspondientes a ese colectivo de trabajadores, no tienen asignaciones familiares. Bueno, esto aparte se va agudizando con el avance, la evolución de los precios, sobre todo de canasta básica, y esta inflación que uno nunca termina de creer qué es lo que pasa con el INDEC y no puede tener, digo, más allá de la sensación del bolsillo, ¿cuál es la inflación real en la Argentina? Yo diría que claramente la inflación real de la Argentina es muy superior a la que está en este momento reconociendo el INDEC. Hay una cuenta muy sencilla. Uno no puede tener un incremento de la recaudación fiscal tan alto en función de este nivel de productos si no explica esa variación por una cantidad de precios muy importante, ¿verdad? Ahora, pasan dos cosas que expresan lo mal que está funcionando la sociedad argentina. Por un lado, hasta el año 2003 parecía que la única manera de reequilibrar cargas o de replantear cuestiones sustantivas era mediante una brutal devaluación, ¿verdad? Se hace la brutal devaluación y cuando los ingresos populares empiezan a recuperar su participación en el ingreso, estoy hablando del año 2006, automáticamente se activa el mecanismo inflacionario. Pareciera como que la lógica de discutir en mayores condiciones igualitarias en la sociedad estuviera vetada, o bien porque viene un cataclismo económico, o bien porque viene una inflación no reconocida por el Estado. ¿Esto se puede agudizar con esta discusión salarial que está comenzando a gestarse y que va...? Yo creo que la discusión salarial, en primer lugar, es una discusión estrictamente mentirosa. ¿Por qué digo esto? Porque se está discutiendo sobre una base de inflación que no es la real. Sí, pero sin embargo los gremios dicen que van a estar pidiendo en torno a un 30% de actualización. Y seguramente van a pedir la actualización de aquello que perciben que han perdido. Ahora, la pregunta es, ¿sobre quién se descarga la responsabilidad? Sobre sectores sindicales que dicen, miren, nosotros creemos que perdimos tanto de salario, queremos recuperar esto, y entonces los ponemos como los villanos de la película diciendo, si pasa algo en la Argentina, la culpa la tienen los sindicatos, o si en realidad tenemos que sentar al poder político delante de las cámaras y decir, miren, la tasa de inflación que estamos diciendo no es efectivamente la real. No hagamos que los trabajadores, que los consumidores, que las mujeres y hombres de intemperie de la Argentina se tengan que hacer cargo de un número mentiroso y ajustar sus expectativas sobre la base de lo que ya le sacaron en el bolsillo. Y que sigan perdiendo. Y que sigan perdiendo y que convaliden esa pérdida sobre la base de, supuestamente, no introducir factores distorsivos en la economía en el futuro. Martín, se nos está haciendo el programa, pero quería que nos dejaras por lo menos tu reflexión respecto de cuáles son los dos temas prioritarios que hay que encarar. Yo creo que, esencialmente, dado que la economía argentina, creciendo con este set de precios relativos, va a crecer sobre lo que ya viene creciendo, que son exportaciones y niveles de consumo de los sectores más acomodados, hay que orientar un proceso de inversión que tienda a derramar sobre todo el tejido industrial una estrategia distinta. Algún día estos precios internacionales van a desaparecer, algún día estas condiciones de consumo de los sectores en shopping no se van a poder reproducir y nos vamos a quedar con el mismo país que tenemos pero sin industria, porque la industria no ha crecido en densidad, ha crecido en volumen, en cantidad, en espacio, pero no ha crecido en densidad. Y la otra cuestión que me parece estratégica es abordar en serio una agenda de políticas públicas tendientes a reducir los niveles de desigualdad. Está demostrado, creo que ya con creces, que la desigualdad es un lastre para el crecimiento. Un país igualitario crece mucho mejor que un país que no es igualitario. Y en ese contexto, más temprano o más tarde, esa discusión va a haber que abordarla. Martín, gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos vamos, termina acá en nuestra emisión de hoy de Asteriscos con José Calero de vacaciones. Lo acompañamos con información política y económica. Gracias, nos vemos la próxima semana. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out.